Bienvenidos una vez más a todos nuestros hermanos, que Dios bendiga cada una de sus vidas, asimismo a nuestros amigos que han estado acompañándonos en diferentes videos, que Dios bendiga también los esfuerzos que están realizando para seguir aprendiendo de la palabra del Creador. Deseamos de todo corazón de que Dios bendiga cada una de sus vidas. La Iglesia de Cristo, que se reúne acá en Corsicana, Texas, también desea de todo corazón que su familia, que su vida pueda también ser enormemente bendecida y que si usted se encuentra en algún momento cerca de estos lugares también pueda acompañarnos a nuestras reuniones que ya iniciamos. Algunos de ustedes ya conocen, hemos iniciado el estudio de una carta que el apóstol Pablo escribe y que en el Nuevo Testamento nosotros observamos, la carta a los Colosenses. Hemos tomado diferentes lecciones desde el capítulo 1 donde hemos iniciado y donde todavía estamos en este estudio. El domingo anterior tomamos 3 versículos que fueron de enorme importancia en lo que es la doctrina del cristianismo. Esto es importante conocerlo debido a que la influencia en aquel entonces era bastante fuerte. Muchos cristianos estaban tomando diferentes ideas acerca de lo que era la divinidad de Cristo, acerca de lo que era la manera de entrar a la salvación, o también acerca de cómo combinar las enseñanzas de Cristo con lo que eran prácticas del judaísmo. Todas estas enseñanzas estaban siendo de influencia, pero de una influencia negativa, porque no estaban tomando realmente las palabras correctas, no estaban llevando una adoración correcta, no estaban teniendo la idea correcta. Entonces el apóstol Pablo se siente gozoso de estos hermanos en Colosas porque saben que ellos recibieron el Evangelio, pero también tiene la necesidad de poder ayudarles a través de esta enseñanza en cuanto a la doctrina propia de Cristo, de la divinidad, quién era Cristo, para que no existieran estos errores y para que los maestros que se habían levantado en aquel momento, en aquel lugar, ya no siguieran influenciando de manera negativa a la iglesia de Cristo en aquel lugar de Colosas. El domingo anterior vimos el capítulo 1, versos del 15 al 17 y me gustaría que me acompañara en esta lectura nuevamente para poder tomar un resumen de lo que vimos la vez anterior. Colosenses capítulo 1 desde el versículo 15 al 17 dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo lo que hace ahora es mostrar quién es este Cristo. En el versículos 13 y 14 menciona de cómo el ser humano, el individuo entra a este reino, que es la iglesia del Señor, algo que está vigente en estos momentos, no algo que va a venir después, sino que el reino es algo que es real ya. De manera que muestra aquí cómo es que el ser humano, cómo es que el individuo entra a esta relación de ser un súbdito de este rey, como es Cristo, y es a través de la redención, es a través de la sangre de Cristo, es a través del perdón de pecados. Pero ahora bien, ya los hermanos en Colosas sabían esto, ellos conocían ya un poco de esto. Sin embargo, necesitaban realmente afirmar en su corazón, en su mente, quién es Cristo, quién era Cristo. Y es lo que también nosotros necesitamos saber. Entonces, el verso 15 al verso 17, a manera de resumen, muestra que Cristo se refleja, o Cristo es el reflejo del Dios que no había sido revelado. Nos muestra el verso 15 que es preeminente y que es creador. Nosotros si vemos Hebreos capítulo 1, verso 3, es uno de los versos que estuvimos tomando el domingo anterior y que no debemos perderlo de vista para poder conocer acerca de la doctrina de la divinidad de Cristo. Entonces Hebreos capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Hablando de quién? Bueno, de Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El escritor a los Hebreos aquí deja claro que Cristo tiene esa misma esencia de Dios y que Cristo es aquel mismo que Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versos 14, que es quien redimió por su sangre y nos dio el perdón de pecados. Entonces, cuando vemos este verso, vemos la relación de Cristo que tiene en esencia con Dios, pero también vemos nosotros que tiene una relación Cristo en cuanto a la creación. ¿En qué sentido? De que Cristo también es creador, precisamente porque Cristo vivió o existió antes de toda la creación. De manera que el verso 15 dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo ya existía. De manera que Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante, al 8, nos muestra cómo Cristo realmente era antes. No pudo ser un ser creado, sino que Él fue y es un ser que crea, un creador, alguien que no tuvo un inicio, sino que es desde la eternidad. Tiene la misma esencia de Dios. Entonces, el verso 15 nos enseña su nivel de importancia. Nos enseña que es significativo este nivel de importancia porque Él no tuvo principio. Él es eterno. Si usted me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero no está de más dentro de lo que es este estudio saberlo y verlo nuevamente. Dice Juan capítulo 1, desde el verso 1 al verso 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nos muestra aquí a Dios, nos muestra el verbo, bueno, o en otras traducciones dice la palabra, ¿no? Refiriéndose a Cristo. De manera que Cristo ya existía. Entonces, ahora regresando a Colosenses, el capítulo 1, verso 16, por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces el verso 16 nos muestra a Cristo como el creador también. Si usted me acompaña en Salmos, por favor acompáñeme ahí a Salmos, capítulo 33, verso 6. Salmos capítulo 33, verso 6, dice de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y si nosotros vemos lo que dice Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, y vemos lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3, y vemos lo que nos está diciendo Colosenses, hoy que es la sección que estamos estudiando, versículo 16, entonces podemos nosotros ver como evidencia escritural, evidencia en la Biblia, de que Cristo tiene la misma sustancia de Dios, un ser creador, no un ser creado. Entonces los hermanos en Colosas necesitaban conocer esto muy bien, porque la filosofía que se estaba presentando en ese momento era, bueno, Cristo no pudo haber sido Dios, porque si era Dios, no pudo haber habitado en lo que es un cuerpo, ya que el cuerpo material es pecaminoso. Pero no, realmente debemos saber que Cristo era 100% humano, pero también era 100% divino. Entonces, el verso 16 nos enseña que Cristo fue el creador. Hebreos capítulo 1, hoy vamos a ver Hebreos capítulo 1, verso 3. Vimos el verso 3, hoy veamos el verso 2. Hebreos 1, 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Note, por el Hijo, hablando de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Cristo ya existía y Cristo es creador también. Entonces el verso 17 dice, y Él es, regresando a Colosenses capítulo 1, verso 17, y Él es
antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Cristo se muestra en el verso 17 como divino, como deidad, como preeminente, como el creador, como el eterno y como el sustentador. Ahora, es lo que hace Pablo es decir a los hermanos en Colosas quién es Cristo. Ahora el verso 18 continúa con esto también, quién es Cristo. Y vamos a ver estos dos versos en estos momentos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, ahora vamos a ver a Cristo como cabeza de la iglesia. Realmente es importante destacar algo aquí y es que su enfoque es en la autoridad que la iglesia posee, la autoridad que existe en la iglesia. Ahora, ¿quién es la autoridad? La autoridad es Cristo, según lo que nos muestra este verso. El vocabulario es tomado acerca del cuerpo humano. Si usted puede observar, dice, Él es la cabeza del cuerpo. Entonces Pablo usa este vocabulario con la razón de enseñar de una forma sencilla lo completo y perfecto en las funciones de un cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo no puede estar sin una cabeza, no puede estar sin el cerebro. Ahora, los funcionamientos que tenemos, los movimientos de nuestras manos, de nuestros dedos, todo lo que hacemos tiene una conexión directa desde lo que es el cerebro. Entonces se necesita esta función unida, esta función perfecta, completa. Cuando se trata de la cabeza, existe coordinación. Si usted ha observado diferentes personas que a lo mejor han tenido accidentes y han sufrido un daño en lo que es la parte de su cerebro, sus movimientos no son completos, sus movimientos son lentos, sus movimientos no son coordinados porque hubo un fallo en el cerebro. Entonces, cuando Pablo toma este vocabulario, lo que hace es mostrar a Cristo como esa cabeza. Y sabemos que Cristo es perfecto, es completo. Cristo tiene entonces el centro, la esencia, para que todo lo demás pueda fluir de una manera a cabalidad, a perfección, con funciones concretas, precisas. Y realmente la iglesia debe entender esto, es el cuerpo. La iglesia no es la autoridad es Cristo. Lamentablemente se ha presentado en diferentes lugares predicadores, personas llamadas pastores, personas catalogadas como papas, sacerdotes, profetizas, y han tomado una función como que fueran la autoridad de la iglesia, pero no es así. La autoridad de la iglesia es Cristo, porque Él es la cabeza. Sin embargo, sabemos que hay divisiones, o más bien hay una organización que ya el escritor Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4 acerca de lo que existe en la iglesia. Y entonces vemos aquí lo que busca es, el apóstol dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, hay un solo cuerpo también, debemos entender eso. Así como hay un solo cerebro, hay una sola cabeza, hay un solo cuerpo. Usted no posee diferentes cuerpos, usted no posee diferentes partes de su cuerpo en otro lugar. O sea, no tiene sus manos en otro cuerpo, no, usted es un solo cuerpo. Y lo que hace Pablo con este vocabulario es mostrar lo único que existe, lo perfecto que existe. No hay diversos cuerpos. Entonces, muestra esto en Efesios capítulo 4, acompáñenme, el apóstol sigue diciendo, Efesios capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente, la primera expresión nomás, un cuerpo, no hay muchos cuerpos, no hay otros cuerpos, uno solo. Si usted me acompaña a 1 de Corintios capítulo 12, verso 20, vamos también a observar otra de las partes que el apóstol Pablo menciona. 1 de Corintios capítulo 12, verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, note, los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Entonces, cuando nosotros vemos, acompáñenme ahora a Efesios, nuevamente capítulo 1. Efesios capítulo 1. ah, Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña también esta parte. Efesios capítulo 1, versos del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, refiriéndose a Cristo, que tiene en este caso, que es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo, la cual es su cuerpo, verso 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hay un solo cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Cristo tiene la autoridad aquí. Cristo es el que tiene el centro, la esencia. Cristo es la cabeza. De manera que no existe nadie más que sea la autoridad. No hay nadie que pueda decir, ok, yo represento a Cristo en la tierra. Eso no es bíblico. Ahora, sí sabemos que tenemos nosotros funciones que cumplir dentro del reino o la iglesia de Cristo, pero no significa que vamos a suplantar, a quitar a Cristo como la autoridad, porque ya Él es la autoridad. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces el conocimiento puede envanecer, puede hacer en la mente de algunos eh, un peligro, un peligro inmenso y quitar la autoridad de Cristo. Entonces, los creyentes en Cristo que obedecen el Evangelio son añadidos a este cuerpo, son añadidos a la iglesia. Y vean conmigo ahí Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Usted puede preguntarse, bueno, entonces, pero ¿cómo es que entran al reino? ¿Cómo es que entran a la iglesia? Bueno, Hechos capítulo 2, verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, vemos algo muy importante dentro de lo que es la obediencia al Evangelio por medio del bautismo. La persona es añadida o introducida a la iglesia o el reino de Cristo del cual el apóstol Pablo viene hablando. Entonces, no hay que olvidar algo, que cuando usted ingresó, cuando usted entró a este reino, debe saber de que su autoridad o a quien usted obedece es a Cristo y Cristo enseñando a través de su palabra. Vea conmigo Efesios capítulo 5, verso 23 dice de la siguiente manera. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Qué importante es destacar entonces cómo debe estar sujeta la iglesia con Cristo y su enseñanza o todo lo que Cristo dijo a través de sus apóstoles, entonces es lo que nosotros hoy tenemos que obedecer. Por eso es importante tener esto muy, pero muy, muy claro. Um, los apóstoles enseñaron la voluntad de Cristo. Quiero que vea conmigo Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, hay una razón de quién fue el que enseñó e instruyó. En este caso, Cristo enseñando a sus apóstoles, y una vez Cristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo guiando a los apóstoles, y por eso ahora tenemos lo completo que es la Biblia. De manera que la cabeza siempre sigue siendo Cristo. Y Él se encargó de que todo lo que hoy nosotros tenemos en las escrituras, lo tengamos con ese propósito de cumplirla. Y qué mejor hacerlo de una forma no como mandamiento tanto, que claro, son mandamientos, pero hacerlo o cumplirlo porque tenemos el deseo, porque nuestro corazón diciéndole, Dios, Señor, gracias por darme la vida, por la salvación que me permitiste a través de tu Hijo, por haberme permitido bautizarme para el perdón de mis pecados y porque estoy dentro de este reino. Entonces, no hay nada mejor que hacer las cosas por amor, de corazón, de voluntad. Ahora, obedecemos a esta cabeza por ese amor precisamente. Quiero que observe lo siguiente, Efesios capítulo 4, verso 4. Dice,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, no es de vuestra obligación nomás, no, es porque realmente existe en mi corazón estar dentro de esto, hacer lo correcto, saber que hay un solo cuerpo, que hay una sola esperanza, pero que lo hacemos porque hay un solo deseo y voluntad de seguir en este camino. De manera que al ver estas cosas son importantes para nuestra enseñanza como cristianos. Regresando a Colosenses capítulo 1, verso 17, dice, y todas las cosas, versículo 18, 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Cuando vemos esta expresión, el que es el principio, bueno, debemos considerar que Cristo nunca tuvo un inicio. El apóstol Pablo menciona esta oración, Él es el principio, precisamente para destacar la importancia, el rango, para destacar lo que es que Cristo es eterno, no que es un ser creado, ¿verdad? Porque muchos pueden tomarse de las mismas palabras del apóstol Pablo cuando dice, eh, Él es el principio, el que es el principio, no. Realmente Él es el principio, significa que tiene ese grado de importancia. Pero también si es el principio, ¿en qué sentido? Bueno, es el principio en nosotros, en una vida nueva. Cuando usted y yo habíamos estado afuera del cristianismo y que no habíamos venido a la obediencia del evangelio, entonces obviamente no teníamos una vida diferente. Ahora en Cristo venimos a una vida nueva. Ah, Cuando vemos esto, básicamente es muy importante destacarlo. Dice lo siguiente, para poder continuar, no quiero dar la otra información porque básicamente va unido. Así que vamos a leerlo y vamos a unir estas dos informaciones. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, y después dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primogénito de entre los muertos. Entonces, eso significa que la escritura muestra acerca de la resurrección de Cristo. Esto nos enseña básicamente que que Cristo fue el primer fruto de la muerte. ¿En qué sentido? Bueno, acompáñenme a dos pasajes importantes aquí. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Dice de la siguiente manera, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, consideramos a Cristo como resucitando, a Cristo resucitado. Dice, regresando a Colosenses, Él es antes de todas las, versículo 18, 1:18, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Bueno, esto significa que Cristo resucita. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿acaso Lázaro no había resucitado? ¿Acaso no hubieron otros que habían resucitado en el tiempo de Cristo? ¿Acaso en el Antiguo Testamento no vemos casos también en el que hubo resurrección? Entonces, ¿a qué se refiere? Acompáñame a 2 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 10. Dice de la siguiente manera, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, por eso era importante ver estas dos cosas. Dice que Él es el principio y también dice que Él es el primogénito entre los muertos. Es decir, Él es el principio de una vida nueva para nosotros. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar para ya no morir. Cristo resucitó.
Todos los demás casos que vemos en la Escritura resucitaron, pero murieron. Sin embargo, Cristo no. Resucitó al tercer día, en este caso el primer día de la semana, pero no murió otra vez. Está vivo. Y debido a esa vida eterna que Él tiene, posee, nosotros tenemos esa esperanza. De manera que nosotros hoy entramos a un estado nuevo de vida para poder ir eternamente como Él lo está. Entonces, Cristo fue el primero en resucitar para no morir más. De manera que todo cristiano tiene esta esperanza de que cuando Cristo venga en su segunda venida, nos va a llevar para poder eternamente morar con Él. ¿Se ha dado cuenta usted cuán importante es estar en este camino? ¿Qué sucede si yo no me encuentro en el cuerpo de Cristo? Ya que sabemos que Él es la cabeza. Entonces, Cristo no me va a reconocer como parte de su cuerpo y no me va a llevar porque no soy su cuerpo. Entonces, no soy parte de su cuerpo. Entonces, estamos perdiendo mucho si estamos lejos de Él, pero estamos ganando mucho si estamos dentro de Él. Entonces, nacer es importante para todo ser humano. Por ejemplo, cuando está un ser dentro del vientre de una mujer y llega el momento en que nace, bueno, no le dio la vida a esto, sino que lo que hace es entra a otro estado de vida. Comienza una etapa diferente. El cristiano o el ser humano, cuando viene al cristianismo, sale de las aguas del bautismo, pero inicia una vida nueva. Por eso Él es el principio en nuestra vida, una nueva vida. Y Él es el primogénito entre los muertos, porque ahora que Él resucitó, nos permite a usted y a mí tener esa esperanza de vida eterna. Por eso es importante lo que Pablo dice, porque las personas ahí estaban teniendo un problema. Miraban a Cristo como que no era suficiente para poderles garantizar la vida eterna. Pero Pablo es enfático en esto y muestra quién es Cristo. Cristo, aparte de ser el preeminente, el eterno, el divino, aparte de ser el creador, en el verso 18 nos enseña que también es la autoridad en la iglesia, porque Él es el que resucitó y que ya no murió más, no volvió a morir, está vivo y eternamente lo estará siempre. Entonces, eso le garantiza a usted, eso me garantiza a mí, que tenemos una esperanza maravillosa. De manera que estos versos son importantes, por eso dice, para que en todo tenga la preeminencia. Conociendo esto, sabemos entonces que Él tiene o posee un rango muchísimo mayor a cualquier otro. Cuando vemos el primogénito de los muertos, básicamente esto nos enseña que Cristo resucitó con el poder de Dios. Vea conmigo Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Note, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, Cristo fue resucitado por ese poder de Dios. Cristo tiene la preeminencia en cuanto a resucitar de entre los muertos, porque su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, según lo que nos dice Hechos, capítulo 2, verso 27. Cuando dice que no fue dejada en el Hades, es decir, que resucitó. Cuando dice que su carne no vio corrupción, que no sufrió esa descomposición como todo ser humano puede tener. Aquí vemos la relación de Cristo en cuanto a la muerte, el primogénito. Cristo es el primero de entre los muertos en el sentido de que murió y resucitó para no morir jamás. De manera que todos los que murieron y resucitaron en aquellos casos que vemos en la Biblia, tuvieron que morir precisamente porque todavía no es el tiempo para poder irse con el Señor. Ahora dice que para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es una palabra que denota el rango, que denota autoridad. Cristo tiene toda la autoridad, como bien lo sabemos, y Él mismo lo dice, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Mateo capítulo 28, del 18 al 20, toda esa autoridad la tiene Él. Hebreos capítulo 1, verso 4.
Ahora, el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, por cuanto agradó. Obviamente aquí lo que hace es unir, ¿no? La expresión por cuanto es una unión a lo que el versículo anterior viene diciendo. Pero ¿cómo es que agradó al Padre? Bueno, de que Cristo hiciera su voluntad. De esa forma es que el Padre se agradó, que Cristo hizo esa voluntad, vino a este mundo, cumplió la misión, entregó su vida, murió, pero también resucitó, porque lo hizo de una manera perfecta. Entonces, la palabra plenitud que vemos en este verso 19 fue un término que los gnósticos empleaban para referirse a la totalidad del poder de Dios y sus atributos. De manera que la palabra habitase denota o sugiere una morada permanente en él. Así que la palabra plenitud denota aquello que es completo, lleno, abundante. Esta frase entonces significa que, que tiene algo en conjunto a los pasajes o versos anteriores que ya estuvimos observando. Por ejemplo, el verso 15 dice la imagen de Dios. El verso 15 dice el primogénito de toda creación. El verso 16 menciona que es el creador. Bueno, lo podemos ver así. Verso 17, su preexistencia. Verso 18, la cabeza de la iglesia. Verso 18, la victoria sobre la muerte. Verso 18, el primero de todas las cosas. Entonces, Pablo aquí lo que hace es seguir enseñando quién es Cristo. Y Cristo es lo suficientemente poderoso para salvar su alma y la mía, perdonar todos nuestros pecados. Y si usted no ha tenido la oportunidad de entrar a este cuerpo que es la iglesia de Cristo, déjeme comentarle que hasta donde hemos visto, según estos versos en Colosenses capítulo 1, hay un tan solo ser, hay un tan solo cuerpo y hay un tan solo medio para entrar a ese cuerpo, que es a través del Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Hechos capítulo 2 usted va a ver todo lo que el apóstol Pedro enseñó, predicó. Y la predicación fue muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Las personas, cuando conocieron de su estado de pecado, preguntaron qué podían hacer. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ellos antes habían escuchado lo que era muerte, sepultura y resurrección de Cristo como la esencia de la predicación del apóstol Pedro. Y eso es el Evangelio. De manera que ellos se bautizaron, y como ya lo vimos en versos anteriores, cuando se bautizaron fueron añadidos a la iglesia, fueron introducidos al reino. Así que no hay otro ser, no hay otro método, no hay otras formas de entrar al cuerpo de Cristo si no es a través de la obediencia al evangelio por medio del bautismo. Y esta sección que acabamos de leer nos enseña que este Cristo es suficientemente divino, tiene la misma esencia de Dios, es Dios, y que vino a este mundo para ofrecerle algo tan maravilloso que nada ni nadie lo puede hacer. De manera que, como cristianos, también debemos estar nosotros conscientes que cada día domingo que venimos a la reunión, que cada miércoles o cada otro día que tengamos una reunión, hay que hacerlo de corazón y de amor, porque es para el Señor. No es para agradar a los hombres, sino para agradar al Padre, como Cristo lo hizo, por cuanto agradó al Padre, dice el verso 19 del cual leímos. Si Cristo agradó al Padre, ¿por qué nosotros no? Es la oportunidad de decirle a nuestro Dios, gracias Dios, y ofrezcamos un servicio de corazón entregando todo nuestro ser. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga su palabra.